Hoy, a diferencia de lo que hacíamos otros años, vamos a empezar la semana del queso y azaba de Rioja Alavesa proponiendo algunas ideas de cómo introducir en nuestras barras o en nuestros menús el maridaje entre queso y vino de Rioja, ¿no? Esta es una semana que hacemos, que llevamos 5 años haciendo, en colaboración con ASI, que hacemos un pequeño esfuerzo a nivel de medios de comunicación. Apoyaremos la semana tanto en redes sociales como en Teledonosti, como en el Diario Vasco, anuncios publicitarios y luego aparte lo que los carteles que os mandaremos. La idea es muy sencilla y es que durante esa semana en vuestros menús, vuestras barras, ofrezcáis una propuesta en torno al Rioja Alavesa y al queso y azaba, ya sea postres, risotos, pinchos. Bueno, creemos que con José y con Guillermo tendremos, además de conocimiento, ideas, formas de maridar. Empezará José Calvo, que lo conocéis de Ceruco, y luego Guillermo Castaño, como enólogo, os hablará un poco de las variedades del vino de Rioja Alavesa. José, cuando quieras, estaremos aproximadamente hasta las 7:30, 8:45. Empezamos ya, no demoramos. Vale. José, cuando quieras. Pues bueno, yo sé que es un pequeño menú de 5 pinchos. Tenemos 4 clases de diazaba, ¿no? Hemos dicho que teníamos el fresco de 2-3 meses de curación, luego uno que se vaya a 6 y luego ya los 2 ahumados, uno de 3 y uno de 6 a 8. No hay más así de diazaba. Todo lo demás son mezclas y en el menú vamos a hacer una sardina ahumada, que la base de la sardina va a ser el queso y azabal. Le vamos a dar un toque en cobre, pero tampoco hace falta, ¿eh? Entonces, la idea de hacer esto es rallar queso. Rellenemos queso en un papel de estos de horno. Aquí no tenemos horno, entonces he traído... La idea es hacer una especie de montaña o juntar un poco el queso, ¿no? A poder ser que sea en la zona un poquito gruesa, pues si se hace una parte fina se abre y se rompe a la hora de... Esto podéis hacer con cualquier queso, lo que pasa es que con el diazaba, como tiene potencia... Bueno, la idea de maridar un plato soléis utilizar en vuestros restaurantes. Por ahí ya veo que sí, que alguna vez hemos tenido alguna práctica con maridajes, con ostras y champán, con ostras con cava, con diferentes pinchos y vinos blancos. Y no sé si los demás tenéis costumbre de tender en vuestros restaurantes a proponer, digamos, un vino respecto al menú que se pide, o al revés incluso, ¿no? Una persona, ya sería mucho más extraño, una persona que esté emparrada en un vino y que pueda adecuar un menú a ese vino o a ese tipo de vinos. No es habitual, sí. ¿Jugáis con ello? ¿Algunos sommelier? No. ¿Todos sois cocineros? ¿O hosteleros? ¿O empresarios? Vale, la idea directamente de estas dos vertientes es directamente lo que José presenta, y con los ingredientes que él presenta poder encajar un vino para una cosa muy básica, que es directamente el poderle potenciar tanto el plato como el plato potencia el vino. Eso sería lo ideal. Bueno, luego si sigues explicando José, si quiere, cuando quieras me interrumpes tú, José. Sí. Y sigues... Bueno, como os decía, lo del queso, no hace falta que echéis toda la bandeja de todo el papel de queso. Pero, que no coja toda la bandeja, luego le echáis el polvo en cobre, o no le echáis nada, o le echáis un color oro, un color plata. Esto es un polvo alimentario que no tiene sabor. Es como la oblea esta de pan de cuando vas a la misa. Es el sabor ese que tiene. Le dan ese color, se utiliza para repostería, para hacer bombones. Esto en polvo lo tienes en spray, mejor en polvo. Haces una especie de montañita, así, con el papel,
metes al horno y esto se va a abrir. Se va a abrir de manera que se va a quedar... Cuando ves que se abre bien, paras el horno y lo sacas y lo dejas enfriar y se queda pues como una galleta de... Si quieres la reforma, como la teja de Tolosa, pues lo pones encima de una botella o si quieres hacer un destello diferente. Nosotros esto lo utilizamos para un canelón que lo tenemos en el bar, pero vale como base para muchos pinchos. Y luego iríamos con un trocito de tomate seco encima. Que esto, bueno, lo venden hecho. No. Una sardina ahumada, pues vale cualquier pescado ahumado o un bacalao de esos en carpaccio. Voy a sacar una copita ya, con el que vamos a disponer para maridar este primer pincho, este primer plato, elaboración, como que prefieres que lo llamemos, o sea. Mejor pincho, ¿no? Ya que somos de pincho, no hacemos tapas, hacemos pinchos. Entonces, sobre todo porque es interesante que a la hora de intentar maridar un plato, una elaboración con un vino, se conozcan los dos elementos. De momento, de primera mano estamos conociendo lo que nos presenta Josean y directamente podemos imaginarnos un poco el sabor. El vino igual es un poco más complicado porque lo podemos conocer o no. Si lo conocemos, nos podemos imaginar, pero si no, por eso preferiblemente, a mí por ejemplo cuando invito a cenar a casa me suele gustar que directamente la gente primero pruebe los vinos, tenga una copa, pruebe directamente lo que vamos a probar durante la cena y por lo menos tenga ese punto de protagonismo, digamos, el vino al principio, ¿no? De decir, pues bueno, este tiene esta característica, tiene esta otra y demás. Y viendo que realmente ha habido una especie de pequeño receso en la cantidad de gente que va a venir, pues podremos incluso hacer como una especie de taller, es decir, primero podemos probarlos y luego incluso que podemos jugar a que vosotros mismos podáis maridarnos de alguna manera. O sea, que vamos a irnos probando primeramente, os lo voy sacando, digamos, un poco en el orden que está preparando José en las elaboraciones, pero luego en principio, pues bueno, la propuesta de los maridajes, esto es una propuesta que yo os hago de cómo marido con las elaboraciones que hace José. Pero no es una cosa cerrada, es decir, esto no es acertar o no acertar. Al final, maridar es, bueno, presentar una opción. Mira, pues yo marido este vino con este plato porque me encaja esto con esto o me potencia esto con lo otro, ¿no? Que eso es lo que yo os podré explicar de mi maridaje, pero aquí podéis salir diversos maridajes, es decir, cada uno podéis tener el vuestro o podemos coincidir varios en varios, ¿no? Por lo tanto, vamos a ir ya al ataque de las copas, os sirvo a cada uno... Vinos de Rioja Alavesa. Vinos de Rioja Alavesa, particularidad especial. Vinos de Rioja son mundialmente conocidos y los de Rioja Alavesa también. En principio hay un poco de controversia últimamente con este tema, ¿no? Conocéis la controversia, Rioja Alavesa, las, bueno, no sé si amenazas o pretensiones o intenciones que ha habido directamente de diferenciar la Rioja Alavesa. Supongo que conocéis la Rioja tiene tres partes: Rioja Baja, Rioja Alta, Rioja Alavesa. La particularidad que tiene la Rioja principalmente es su enclave, su ubicación. Ya veo que está Josean ahí dándole otro toque, si nos quiere explicar. Bueno, como os decía, vamos a hacer como una pequeña lasaña, ¿no? Donde iría abajo el queso, el protagonista, el tomate seco, la sardina ahumada, el tomate dulce y acabaremos con un poquito de oliva negra en polvo. Y ese sería el pincho. El pincho... Este no es muy de barra, porque al final el queso va a coger humedad, pero es rápido de sacar. Si tienes preparado el tomatito, la sardina, o el bacalao, o el salmón, o lo que le vayas a poner, en barra no interesa porque el queso al final va a coger humedad.
¿Cómo haces el fornito ese de aceituna negra? Nada, esto en el horno, 60 grados, rompe la aceituna y luego en un molinillo de café o en un Thermomix o no tiene más, pero también se han hecho. También creo que Sosa lo venden, Sosa o Humán o alguna cosa de estas. ¿Habéis probado el vino? Bueno, ahí tenéis ahí todavía, ¿no? En el siguiente sí, ¿no? Vale. Bueno, ¿cómo encontráis este vino? ¿Qué aspectos tiene? ¿Qué es fresco, intenso, alcohólico? ¿Tiene punto de acidez marcado, no? Platillos preparados para... ¿No queréis? No, que igual les daba platitos para que apoyen. Nos hará falta más. Los elementos que ha incluido en la elaboración José han sido el queso Queso, de tipo queso ahumado viejo de 6 meses, el tomate seco, el tomate dulce y la oliva negra y como punto central la sardina ahumada. el punto ahumado, digamos, es el más representativo, digamos, de las elaboraciones, ¿no? Sí. En un vino que podemos relacionar algo parecido a que pueda ser lo ahumado. La barrica, la madera. Al fin y al cabo la madera tiene ese punto tostado o ahumado. Antes, cuando no habíais llegado todo, he comentado un poquito que los vinos tintos no son los más fáciles para maridar con quesos, suelen ser los blancos, que son muy agradecidos. En este caso, bueno, tenemos 3 y 2 blancos y 3 tintos, pero en este caso los blancos sí realmente dan esa posibilidad de comunicar frescura y a la vez poder comunicar un poco de sensación criada o ahumada o potente de madera, como es este vino. Entonces, la sensación, aunque es sutil, luego en boca sí nos aparece la sensación ahumada. Primero nos aparece una sensación fresca que puede acompañar perfectamente, como estamos acostumbrados siempre a que los blancos sean acompañados, los pescados sean acompañados por vinos blancos, que no es poco cierto, tampoco es del todo cierto, porque se pueden acompañar con tintos perfectamente, pero en este caso, cuando son tan potentes como una sardina ahumada, realmente hay que ofrecerles algo que sea un poco más potente, que tenga un poco más de consistencia. Y en este caso tenemos que buscarlo tanto en la boca, en el volumen de la sensación que tiene el vino, vino amplio, untuoso, punto alcohólico marcado y luego con el punto que atisba de madera, sensación de madera. Hay vinos mucho más maderizados que este, que podrían incluso encajar una sensación más, digamos, de conjunción. Los maridajes hemos comentado antes que pueden ser completar un plato, potenciar el uno en el otro. Lo pueden hacer tanto porque a la elaboración le falta una serie de elementos aromáticos que los aporte el vino, o puede ser también porque realmente coinciden en un punto concreto. En este caso, la situación que hemos buscado es sobre todo por coincidencia en cuanto a que los ahumados coinciden con la sensación que nos queda en el retrogusto. Ahora la sensación cuando yo pruebo el vino es madera, tengo una sensación de madera. Pero sin embargo, cuando me lo llevo a la nariz directamente, tengo una sensación de fruta madura, ya bastante madurada, digamos, ¿no? Digamos, de frutas más tropicales pueden ser piñas, pero ya maduras o manzanas maduras. En este caso, acomplejamos también, digamos, un poco el plato de José, porque nos aporta un elemento más que su plato en un principio no tenía, ¿no? Lo que sí tenemos que hacer es que cuando un
pincho de este tipo, que es un tanto potente, nos pueda ser demasiado agresivo, una de dos: o le ofrecemos algo que sea de limpiar la boca, que en este caso podríamos decir un chacolí, por ejemplo, es decir, algo que tú comes a gusto del pincho, después limpias boca, digamos, con algo refrescante, salado, con un punto ácido, ¿no? Limpia boca, hace una sensación agradable. Si aporta en aroma algo, perfectamente. O algo que tenga un poco más de consistencia y de volumen para aguantar el envite, digamos, del propio pincho. Por lo tanto, en este caso tenemos este vino, Vilar, de Bodegas Vilar, que además es un vino de pueblo, una denominación que ahora se está barajando para poder sacar además de los vinos que son de Rioja Alavesa. Antes me he quedado entre paréntesis y luego continúo con el tema de Rioja Alavesa y su potencial. Pero ahora se están barajando, aparte de las denominaciones propias de lo que es Rioja Alavesa, como marcado para diferenciar la zona, ya incluso de pequeñas diferenciaciones, ¿no? Como vino de viñedos concretos o vino de pueblo. Vino de pueblo al más puro estilo tradicional, digamos, ¿no? Guardando un poco la elaboración tradicional. Tendremos uno después que es una maceración carbónica también que guarda esta característica. Entonces se está intentando singularizar, digamos, cada vino para que tenga una particularidad, que tenga aportes diferentes, sobre todo referidos a la zona, que en este caso, como os he comentado, Rioja Alavesa es una zona bastante espectacular. ¿Perdona? ¿Sí? ¿No quieren cambiar los nombres y ahora diferenciarlo por oriental, occidental también? Oriental, occidental, en cuanto a zona, hay ahora mismo un batiburrillo de denominación, o sea, de conceptos para poder aplicar bastante importantes. En cuanto a que la gente no está muy de acuerdo en que se aplique, si un vino hace un vino especial, una bodega hace un vino especial con parte de sus uvas de Rioja Baja, no pueda proponerlo como un vino elaborado en Rioja Alta o en Rioja Alavesa. Entonces ahí empieza a haber un poco de controversia a la hora de determinar. Y sí es verdad que obviamente las zonas tanto en oriental y occidental como en norte-sur son bastante diferentes, a pesar de que estemos hablando simplemente de 60 kilómetros como mucho en un sentido y en el otro. 60 demasiados estoy hablando en línea recta. Perdona, José. Bueno, pues en el segundo pincho vamos a hacer una crema de Brusaila y unos poquitos hongos para un segundo matiz. Sabores un poquito suaves, también de menos a más. Y como textura nueva en el queso, vamos a hacer una espuma de queso, pero no con soja, con sucro, que afecta, estabiliza bien caliente, frío. Para llegar a hacer la crema de Idiazábal, con una mitad de nata, una mitad de leche y luego utilizaríamos, como hemos dicho, el tercer queso, ¿no? Que sería el ahumado de 3 meses. Lo dejamos fundir, añadimos el sucro, se puede utilizar también la soja en polvo y con el batidor en la superficie vamos haciendo pompas hasta hacer un aire de queso. Además, muy intenso el aroma que deja el primer pincho. Enfocando con algo, o bien que sea puntuoso, o bien que tenga potencia, o bien que tenga cierto punto de dulzor, sería factible aguantar un envite de algo que sea agresivo. En este caso simplemente es el aroma el que sea agresivo, ¿no? La sensación ahumada o de sardina vieja ahumada que tiene esa sensación potente. Por lo tanto, nos vale como para coger la espuma siempre por la superficie, nunca meter la cuchara porque si no... Por ejemplo, este vino con un paté puede quedar bien. Yo creo que si además os acercáis para verlo, igual os va mejor la cosa, ¿no? Nosotros sería igual más. No estoy bien, Más dinámico. Ahora, me has preguntado,
este vino para... Para con paté, de rollo casa, que sea como casa fuerte, pero el paté un poco sutil, con este vino así con barrica y tal. Los patés son súper amables, son súper amables porque son muy fáciles de maridar. Cualquier vino que tenga cualquier tipo de sensación astringente por tamicidad o en exceso, el paté al ser grasa directamente bloquea, digamos, esa sensación. Por lo tanto, lo puedes maridar con este vino porque no le va a afectar en cuanto al tema de la tanicidad o la astringencia, y sin embargo sí va a permitir que aparezca aroma, o con el siguiente, por ejemplo, que realmente tiene mucha más tanicidad porque es un vino tinto, pero que realmente, bueno, pues como tiene tanino y la astringencia no nos va a molestar porque la grasa del paté va a hacer que realmente desaparezca o se suavice de manera intensa, no es un magnífico elemento para maridar porque siempre ofrece suavizar el vino que tengamos y además no interfiere tampoco en la sensación aromática que nos pueda aportar, sino siempre compleja, conjunta. Entonces, la verdad es que para maridar un paté es un chollo. Porque los blancos no hacen ningún tipo de problema más que simplemente compleja aromas y en los tintos, sin embargo, los suaviza de una manera, aunque sean incluso agresivos. Bueno, debe ser que la espuma de sucro es más estable que hasta el sifón este que se utiliza tanto ahora. Al final gastas una pasta en carga, el sucro, y turbinar, y sacar de la superficie, ya veis que estable es. No es como el letifite que es de soja, enseguida cae, sobre todo en los concursos, como la gente está. Este es más estable. Para todo tipo de un rollo como irlandés o capuchino, que solo vosotros podéis dar una vuelta. No, abajo líquido. Líquido. Lo que tiene que quedar arriba es como una nata montada. No, sí, pero digo por la forma de la espuma que es súper densa. Pero se queda densa arriba. Abajo está líquido. Ya ves, y abres. Esto es una temperatura, ¿no? Temperatura. Y el queso. Sí. Temperatura. Mitad de nata, mitad de leche. ¿Cuánto de queso? Poquito. Vas probando. Yo he usado, como os he dicho, el segundo ahumado, el de 3 meses. Pero podéis probar el más ahumado o uno que polvo. Ahora se Lo levantas del todo. Lo levantas del todo. Lo levantas del todo. Esto lo ha colado también, ¿no? Lo has Lo colado. cuelas porque siempre queda alguna varilla, pero ya veis que está como aguanta, claro. Hostia. Os voy a servir el segundo vino. Si queréis... voy a pasar un poco de agua para que sea un poco más doloroso. Es una alga que está provocada y no, el sabor es la textura de la sal. Lo haces con este caso con queso, pero se utiliza mucho en dulce, en chocolate. De hecho, si queréis desprenderos del vino, ahí tenéis una cubitera. Voy sirviendo. Podéis beber, o podéis comer. Yo te voy a comer antes de... Y luego para maridar con el queso es... Ya has podido notar, yo he dicho que es... No te la den con queso. No te la den con queso, efectivamente. Efectivamente, probar los vinos, queso fuera de... Y los vinos, al final, por eso, el maridaje con queso, cuando me dijeron queso con... te digo, guau. Rioja Alavesa, además, dices... tierra típica de vinos tintos, y dices, concho, a ver cómo haces. Lo que pasa es que cada vino tiene también su mundo, su parte. Este vino, probando era... Déjame, por favor, mejor. Es que si no me... Eso, el sucro lo vende Aurki, si conocéis Aurki, ¿qué más lo puede tener? Igual comercial Arteche,
Claro, el más seguro, que Sandro se ha involucrado bastante en estos temas de las culturas. Ya te he comentado Viura y un poquito de Malvasía. Son las variedades típicas de Rioja y de Rioja Alavesa. Os ha comentado directamente José que realmente él va a hacer de más potente a menos potente, digamos, ¿no? Por lo tanto, los maridajes de los vinos tienen que ir en consonancia a ello. Estamos probando un vino crianza, no sé si conocéis la bodega Artavi, que ya no es ni Rioja Alavesa ni nada, sino que es un personaje fuera de ámbito. Fue el primero digamos, que protestó por esa circunstancia. Bueno, tiene además múltiplemente internacionalmente conocido y por lo tanto tiene su producción totalmente vendida, no tiene ningún problema, ¿no? Pues no necesita ningún tipo de paraguas de denominación de origen. Sus vinos son, yo creo que espectaculares y que realmente merecen la pena. Este es uno de sus gamas más intermedias, en los cuales realmente siempre son vinos potentes. Lo podéis ver en el color, tanto como en la sensación de en boca. Lo puedo sacar rápido del bar. Tengo un toque moderno por la espuma, pero bueno, si tampoco quieres, puedes caer. Pero yo con el sifón, no te lo recomiendo, al tener cargas, tal, tener la botella, tener no sé qué. Se te daña la botella. No sé, al final se cae muy fácil la espuma. Igual si metes 4 cargas, ¿verdad? Se te va de precio el pinche ya. Entonces, toda la gente que mira, hacemos para el postre y hacemos con caca. Pero ya en frío. Sí, en frío. Ahí te aguanta mejor. En caliente también, si tienes el sifón al baño María, puedes sacarlo, pero se cae enseguida. No termina de aguantar igual que... El sucro es el menos utilizado, es el menos conocido. Es que hay muchas texturas. Es un mundo. Eso luego si cogéis veréis unos catálogos bastante importantes. Está como este, ¿no, José? Sí. Está atascado. Te saco uno. ¿Qué es lo que habéis encontrado en este...? ¿Cuál es el elemento principal, aparte del queso, que se supone que es el básico en todos? El hongo. ¿El hongo normalmente a qué os recuerda? ¿Más a vino blanco, a vino tinto o a las dos cosas? ¿O cómo? Tinto. Sobre todo por el tema de las crianzas, digamos, de alguna manera. Que un vino blanco también perfectamente criado, tenemos un Borgoña grande, que son los típicos, en Francia la mayoría de los vinos blancos que se toman son criados, y encaja perfectamente con este aroma. Es decir, que siempre hay con el sentido de criado, de alguna manera, ¿no? En este caso, cuando llevamos este vino a la nariz, la primera sensación que hace es sensación de criado. Aparte de que luego guarda fruta, pero cuando se abre la copa, lo primero que da es una sensación de criado. Sensación además que no va mucho más lejos de esto. Es decir, que no va mucho más lejos del hongo, que tiene una sensación además bastante terrosa, que se llama en cuanto a aroma. Habéis fijado además la capa importante que tiene, la sensación que tiene siempre. Los vinos de Artavi suelen tener siempre además un ribete todavía que recuerda mucho a vinos jóvenes, a que hayan pasado 2 años, o 3 o incluso 5 años. Artavi siempre juega con este tipo de colores e intensidades de color. ¿Cuántos años tienes tú? 32. Pero bueno, este es Viña de Gain. El mismo sábado probé otro Viñas de Gain, 2013. Estaba igual, o sea, era una copa, o sea, era algo, o sea, varía el matiz muy poco y las sensaciones de intensidad siempre son muy marcadas. Y aquí jugamos sin embargo con un vino en el que el tanino es muy suave, aunque sea presente es súper suave, lo que se dice es súper noble, o sea, es una sensación muy noble. Por lo tanto, esto no es una sensación agresiva. Luego vamos a probar vinos con sensación agresiva, pero en este caso no lo es. Por lo tanto, con este tipo de tinto en el cual realmente vamos a degustar algo cremoso,
algo que tiene una sensación bastante potente, recordando sobre todo incluso a bosque, la sensación terrosa y demás. Este vino nos responde las dos cosas, nos responde la sensación terrosa de la crianza, que es de tipo terroso, es decir, porque no es una madera tampoco especialmente dulzona la que tiene, y además si responde además mientras me gusta, y según lo vas dejando abrir un poco más en copa, además va apareciendo más la sensación de fruta, de recuerdo de lo que tenía como vino joven que fue. Por lo tanto, nos responde a la perfección a la sensación, digamos, de frutas rojas o negras de bosque y además la sensación hongo, terroso, esta sensación de este juego, digamos, en sensación bosque, ¿no? Permite perfectamente la suavidad del pincho, porque no lo hace a mano, es decir, no se lo come al pincho de alguna manera. Teniendo en cuenta además lo que hemos dicho antes hemos hablado del foie de una manera de que la grasa siempre mitiga la sensación, digamos así, demasiado tánica. El queso hace lo mismo. Lo que pasa es que el queso tiene otro contrapunto, que son o sus hongos, si son quesos que están creados en hongos, por lo tanto los hongos siempre son picantes e intensos, o como hemos comentado antes, cuando hemos probado el queso solo, es el punto picante, que al final siempre es punzante y agresivo. Entonces siempre tiene que haber algo que ese punto picante lo amortigue de alguna manera. En este caso este vino simplemente con su propio volumen ya amortigua esa sensación sin tener ningún problema. Y sin embargo siempre es cremoso, la cosa cremosa o grasa siempre limita la sensación tánica. Bueno, vamos un poco con el tercer pincho. Es un ravioli de chipirón y queso y azahar. En este caso hemos utilizado tres quesos diferentes, el ahumado toca un poco todo. Otro se así en cachitos pequeñitos, el calamar igual, y lo vamos a saltear con un poquito de ajo. Un C4. El calamar. Sí. No, este es el que se está utilizando mucho para pincho, que es el Pereira o picadito, que es el finito, porque el grande se queda demasiado gordo, lo puedes hacer también, se queda más terso. Que sea flaquito, de estos que vienen de Argentina o la Patagonia. La historia es combinar un pescado con un viajado que es bastante complicado. Entonces, esto lo salteas con ajito picado, bien picado. Xalota o algo, dulce, no le metes xalota, cebolla. No, solo ajito. Un poquito de ajo picadito y salteas con un poquito de aceite, y cuando coge calor incorporas los trocitos de queso y haces como una especie de masa. Esto soltará el suelo del queso, pero no importa, porque esta parte va a quedar compacta. El queso va a unir con el calamar. Ahora que se ha enfriado, voy a hacer un ravioli para que veáis. El pan viejo, el día anterior, está muy bien el pan el barato. El pan así de panadería normal siempre tiene más agujeritos. Ese pan del día. Ese que cobran €1 la baguette, es muy compacto dentro. Ese cortarlo, congelarlo, sí. Y luego como se dejan, ¿veis? Y hacéis una cruz. Vale para otras elaboraciones también. Y metéis el calamar salteado con el quesito del ajo. ¿Qué queso habías puesto para saltearlo? ¿El nombre del queso que habías puesto? Le he metido los tres quesos. Los tres quesos diferentes. Sí. Pero vale con uno, en este caso como tenemos aquí. Estos puedes tener preparados 30, 40, 50, el servicio que tengas, y en el momento de bien en plancha o en sartén con un poquito de aceite, lo vas marcando por cada lado. Y al final la textura se queda como la de una croqueta, o sí hay que marcarlo bastante bien por todos los sitios. ¿Cuántos somos? 11, ¿no? 12. Sí, una gotita de aceite de oliva, aquí no más que nada para que no se agarre, pero puedes hacer en la plancha también o en el horno.
Si reposa un poco el pan, que pasa que se va adheriendo a la masa, a la farsa, y entonces se queda mejor. Y esto es por lo que he hecho ahora. Vamos girando, dándole vueltas, que se vaya sellando por cada lado. Al final parece como una croqueta. Una croqueta. Bueno, esto está ganando un poquito más porque hay que llevar los cuartos de los lados. Y lo vamos a acompañar, pues yo había pensado un alioli negro, ahora que está de moda lo del ajo negro este, un poquito de alioli, pero se le puede poner unos vegetales, o se le puede poner una sal ligerita, eso ya al gusto, una salsita así de No se come tomate. el alioli, no se come todos los sabores del resto. Pero no hay que abusar, tiene que ser a un matiz. Yo le voy a hacer una raya con la brochita, tal, un poco para vestir el... Sí, porque generalmente el alioli te... Claro, sí. Si le echas... Bueno, el del ajo negro es más suave, ¿eh? No tiene nada que ver con el alioli este que... tiene un punto más a regaliz, más suave para comer. La idea es pues, hacer una brochetada. Y le pones el pan. Ahí está, un pincho. Por tanto, los elementos, el pan, Queso, calamar, queso, ajo. por supuesto, calamar. ¿Qué pensáis que puede ser más problemático para poder relacionar con un vino? El calamar en principio puede tener perfectamente como cualquier otro marisco, ¿no? Para poderse maridar con un vino blanco, siempre estamos acostumbrados, que puede ser más o menos intenso, ¿no? En el punto del calamar sí puede ser más intenso, podríamos hacerlo incluso con el mismo. El ajo es el que realmente siempre me parece que es un punto, y lo has comentado tú, ¿no? O sea, que es perpetuo, que tiene una intensidad muy marcada. Los vinagres, los ajos, estas sensaciones tan marcadas de olor en los vinos siempre realmente al final desaparecen, es decir, no deja que perdure. Por lo tanto era un pincho un poco complicado para poder maridar, porque te vas a meter ajo, sí, pero ¿de qué manera? Como has dicho, no, muy suavecito, ya. Un poquito para... Ya ahora vamos viendo a ver si aguanta o no aguanta, porque claro, ahí es el punto de discordancia. Claro, en cada maridaje lo que tienes que ver es cuáles son los elementos y con qué pueden combinar. Ver la sensación de realmente si encajan o no encajan, ¿no? Con el vino que se va a intentar maridar. Porque puede que el pincho se coma el vino o puede ser al revés, muchas veces que el vino se coma el pincho. Si maridas una cosa que sea demasiado delicada con un vino, con un fino, con una manzanilla, la manzanilla se tiene absolutamente todo aquello que vaya por delante. O sea, cuando enfrentas con algo que sea potente o no hay.